Muy buenos días. Una pastilla legal del doctor Artigas. En estos días vamos a empezar a tratar un tema que a usted le interesa, un tema referido a saneamiento físico legal de los predios. En estos días vamos a empezar a tratar un tema que a usted le interesa, un tema referido a saneamiento físico legal de los predios. En estos días hemos visitado diversos pueblos jóvenes, en especial del cono norte de la ciudad de Arequipa, en donde hemos encontrado que existen infinidad de personas, algo que todos conocemos, que no tienen títulos de propiedad. Incluso hemos encontrado personas que teniendo títulos de propiedad inscritos en registros públicos quedan en una situación de statu quo, o sea, ahí nomás, sin hacer más, porque resulta que después de varios años que incluso se han inscrito las propiedades en registros públicos, se ha determinado que están en zonas de amortiguamiento, o sea, zonas protegidas en las cuales no puede haber viviendas. Y eso es todo un tema legal. Y entonces esto va a llevarnos que varios días hagamos unas pastillas legales, cómo hacer para el saneamiento físico legal. Por tanto, si usted tiene una posesión informal, o sea, posee un terreno sin título, en muchos casos productos de invasión, o usted forma parte de una agrupación de personas o familias que tienen estos conjuntos o estas viviendas que son conglomerados, que no tienen un saneamiento legal, no tienen su título de propiedad, pero han iniciado esta posesión hace varios años. ¿Qué puedo hacer para regularizar mi situación? Esos temas los vamos a estar hablando en estas pautas o pastillas legales que nosotros damos. Y para empezar en el tema, una de las cosas importantes que tenemos que diferenciar es lo que viene a ser posesión y propiedad. Y esto es importante porque una cosa es ser poseedor y otra cosa es ser propietario. Yo soy poseedor porque detento de hecho o tengo la posesión de hecho o vivo en el lugar o tengo mi casita o tengo mis animales o tengo mis embrios, pero no tengo título de propiedad. Y hay una diferencia abismal entre ambos. Porque cuando usted tiene título de propiedad que normalmente el Estado le ha dado, o usted se ha comprado, por eso que ahí hay que diferenciar. Cuando el Estado le da una adjudicación de bienes, por ejemplo, normalmente las adjudicaciones para estas zonas de extrema pobreza o de pobreza son títulos de adjudicación gratuitos, pero hay que cumplir ciertas condiciones. Por eso en esta pastilla legal le vamos a recomendar primero que vaya identificando en dónde está viviendo, si en donde está viviendo está en una zona protegida, sea porque es zona de amortiguamiento, sea porque es una zona protegida, sea porque usted de repente, en muchos casos se han dado en Arequipa, están en cauce de avenidas que no se puede hacer viviendas, etcétera, y eso hace que haya un mapa de identificación de zonas de riesgo, de zonas de amortiguamiento, de zonas culturales, y entonces eso hay que ir identificando. Incluso hay personas que han comprado determinados lotes para construir viviendas y no se han dado cuenta que en esa zona hay zonas que están zonificadas. Por eso se busca el plano de zonificación respectiva para determinar, por ejemplo, si se puede construir viviendas y hasta qué piso se puede construir, o también si se puede subdividir el predio. Hemos tenido diversos casos en los que nos dicen, yo he comprado un lote, doctor, una parte del lote, pero quiero regularizarlo y cuando he ido no puedo regularizar. Cuando revisamos la zonificación de la zona determinada, resulta que en esa zonificación está prohibida la subdivisión del predio. Cosas similares. Por eso es importante que en este saneamiento físico legal te fijes. Mira la primera diferencia. Si tú eres propietario, tienes un título de propiedad, sea porque el Estado te dio, sea porque tú lo compraste, sea porque lo recibiste por herencia, y este predio está debidamente saneado, hay una diferencia abismal con el tema de la posesión. Primero porque tienes el dominio. Segundo, porque puedes inscribirlo en registros públicos, lo que significa que puedes publicitarlo ante todos que tú eres el dueño. Tercero, si te pasa algo, ese bien se va a trasladar a tus herederos, porque hay un traslado de dominio por herencia. ¿No? Cuarto, porque estando saneado y estando debidamente identificado el predio, vas a tener luz, vas a tener agua, servicios básicos, incluso va a haber la posibilidad que si de repente tu calle no está asfaltada, el Estado, a través del gobierno regional o municipalidad, te lo asfalte, ¿verdad? Y cosas similares. Por eso que la diferencia es sustantiva.
¿Es mejor que tú siendo poseedor tengas tu título de propiedad? Definitivamente sí. ¿Es mejor que tú para construir tengas derecho de propiedad? Ciertamente que sí. No basta la posesión. Y entonces la pregunta viene a ser, ¿qué puedo hacer si yo tengo la posesión informal, pero necesito titularme? En este caso, el primer consejo, tienes que identificar en dónde estás, tienes que identificar cuál es tu zona. Y en ese sentido, primer trabajo para la próxima pastilla. Tienes que identificar si tu inmueble no está en zonas que estén para servicios públicos, equipamiento educativo, áreas de recreación pública, ¿verdad? Que no estés en áreas de equipamiento urbano, recreación pública, salud, educación de pueblos formalizados con anterioridad. Hemos tenido casos en los cuales habían personas que habían comprado un lote de los dirigentes y este lote estaba para una escuela. No lo vas a poder formalizar, va a ser un problema. Tienes que identificar, por ejemplo, si tu lote no está en área de reserva nacional, no vas a poder hacer nada. Áreas naturales protegidas, ecosistemas frágiles, zonas de reserva, zonas de amortiguamiento, según la legislación, por ejemplo, de medio ambiente. Tienes que verificar si el área está donde vives no está destinada a reserva de defensa y seguridad nacional. El caso típico de los lotes ubicados en la zona de expansión de aeropuertos, por ejemplo. Tienes que ubicar también si el predio no está ubicado en zonas arqueológicas, zonas monumentales o los que constituyan patrimonio cultural de la nación, en lo que la autoridad competente haya determinado inviabilidad de procesos de desafectación, rescate y similares. Y también identificar si están ubicados en zonas de riesgo que no resulte mitigable, los ubicados en muy alto riesgo y riesgo recurrente y en zonas intangibles, o terrenos en procesos de adjudicación onerosa o terrenos de playa y zonas de dominio restringido. Esto es importante porque hemos encontrado, por ejemplo, en el cono norte hay zonas de amortiguamiento, estamos complicados para titularte, para servicios básicos, para inscripción registral, súper complicado. E incluso es como que ustedes compraran, por ejemplo, un lote que está ubicado en una calle, en la zonificación respectiva. Ahí tienes un gran problema. Entonces, primer trabajo para la próxima pastilla, identifica bien en qué zona está tu predio. Si está en una de estas, ten mucho cuidado y seguiremos hablando en la próxima pastilla legal que tenemos para rato. Fue con ustedes el doctor Abdías con la pastilla legal. Contáctanos